Uno de los estudios más populares definitivamente es la radiología convencional. Estamos hablando especialmente de las radiografías y posteriormente de las tomografías computarizadas. Ambos estudios, como habíamos comentado anteriormente, utilizan radiaciones ionizantes, a lo que lo vamos a llamar rayos X, ¿no? Entonces, los rayos X básicamente van a ser radiaciones altamente penetrantes en los tejidos, ¿sí? De tal manera que nos van a generar densidades distintas, dependiendo de la misma composición del tejido, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un tejido mineralizado como el hueso, nos va a dar una imagen mucho más clara, y conforme vamos acercándonos a los órganos blandos, esta imagen empieza a hacerse más tenue, ¿no? Empieza a cambiar el contraste. Entonces, básicamente vamos a distinguir densidades de claro y oscuro en la radiografía, mientras que vamos a encontrar un rango más amplio de densidades en estudios como la tomografía, que también utilizan rayos X. Entonces, ¿cuáles van a ser las propiedades de los rayos X? Uno, ya lo habíamos mencionado, es el poder de penetración, ¿sí? Entonces, a esta capacidad de que el rayo llegue a la materia la vamos a conocer como radiación incidente, ¿sí? Entonces, aquí es donde vienen los efectos que tenemos o debemos tener cuidado con la radiación ionizante, que sí afecta atómicamente a la materia, ¿sí? Porque parte de esta radiación se absorbe, ¿sí? Parte de esta radiación se dispersa en el espacio, y luego es lo que nos genera también imágenes que no queremos ver en el estudio, y la parte que no se modifica y atraviesa la materia, ¿sí? Que en este caso esta parte de la radiación o de la propiedad de los rayos X, que es la radiación emergente o remanente, es lo que al final de cuentas va a atravesar la materia y nos va a dar la imagen del estudio. Habíamos comentado pues que el efecto ionizante que tienen los rayos X producen excitación de los átomos y cambios químicos de las moléculas de las sustancias que atraviesan. Por eso he ahí las pro y contras de el uso de estos estudios. Entonces, el principio de cómo se genera una imagen es relativamente sencillo si no nos metemos en cuestiones tan técnicas. Vamos a tener un haz de rayos X que va a ser lanzado sobre la región anatómica a explorar. De aquí a aquí debe haber una distancia, ¿sí? Esa distancia pues ya está establecida en guías de radiología, dependiendo del tipo de estudio que se quiera tomar, ¿sí? En proyección, a qué distancia, con qué ángulo, etcétera. Se toma la región anatómica a explorar, y posteriormente este rayo X al ir haciendo su recorrido, pues se convierte en un elemento heterogéneo, ¿sí? Porque no nada más es la radiación la que pasa, sino que ya vamos a empezar a tener en la placa, por ejemplo en el caso de la radiografía, la señal del estudio, ¿no? Entonces, en este sentido, pues vamos a reconocer las densidades y apariencias básicas en una placa radiográfica, ¿no? En el caso de las radiografías, porque vamos a ver que cambian de nombre, y creo que esto lo mencionamos anteriormente, cuando hablamos de radiografía, tal cual, hablamos de sustancias radiopacas o radiolúcidas, ¿sí? Cuando hablamos de tomografía, hablamos de sustancias o densidades, perdón. Densidades son hiperdensidades, hipodensidades. Cuando hablamos de resonancia magnética, hablamos de intensidad, hiperintenso, hipointenso, y cuando hablamos de ultrasonido, hablamos de hiperecoico o hipoecoico. Entonces, desde lo más invisible, que es el aire, que se va a traducir en color negro en una placa radiográfica o en una tomografía, nos vamos a ir en una escala de grises, ¿sí? Hasta donde vamos a ubicar a los tejidos mineralizados como el hueso, ¿sí? Que nos van a dar una imagen, tanto el hueso como el metal,
una imagen muy intensa, una imagen muy blanca dentro de los estudios. En este caso, a la densidad del hueso la vamos a considerar tal cual como densidad ósea, a las densidades de otros cuerpos extraños como pueden ser prótesis, como pueden ser marcapasos, como pueden ser algunos elementos que el paciente lleve en su cuerpo, nos pueden arrojar una densidad un poco más clara todavía que vamos a conocer como densidad metálica, ¿no? Entonces, dependiendo de la densidad de las sustancias, en el caso de las radiografías, cuando una imagen aparece blanca o la imagen, en el caso, por ejemplo, estamos viendo huesos, ¿sí? El hueso es radiopaco en comparación al aire, ¿de acuerdo? Porque el aire no se ve y va a aparecer en la radiografía de color negro. Entonces, cuando la sustancia es muy densa y nos arroja color, por así decirlo, en la radiografía vamos a decir que es radiopaco. Y cuando la sustancia es poco densa, vamos a decir que es radiolúcida, ¿sí? Es decir, que básicamente el rayo la atravesó sin siquiera percibir el, el objeto.